Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Tienen en pantalla un cuadro del artista danés Bloch, que les pondremos en la descripción algún enlace para que puedan ver, de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Este va a ser un vídeo un poco denso porque vamos a hablar de el momento en el que está convergiendo la física y el Evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque la transfiguración, que es el milagro más especial, porque es un milagro que se obra en el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es posible desde el punto de vista de la física. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de la física hasta el momento, en 2012, en julio de 2012, que se descubre el bosón de Higgs. Que se descubre que hay un campo que envuelve todo el universo, que es el campo de Higgs. Hermanos, hermanas en la fe. Y que revela una verdad que nuestro Señor Jesucristo implícitamente nos revela en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerla en los tres evangelios. Vamos a hacer esa pequeña introducción a la física. No tengan miedo porque va a ser muy sencillo. Todo les suena. Les suena lo que es la gravedad, lo que es un campo gravitatorio, lo que es las ecuaciones de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, lo que son las ecuaciones famosísimas de Einstein, energía es igual a masa por la velocidad al cuadrado, lo que es un átomo, lo que es un electrón, lo que es un protón y un neutrón, y vamos a explicar lo que hay por debajo de los protones y los neutrones para llegar a esa partícula que es el bosón de Higgs. Partículas más pequeñas que los neutrones y los protones del átomo. Que fíjense que todo esto se ha descubierto hace poquito. Y fíjense cómo converge la ciencia, cómo converge la física a la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. Que es que hay un mundo espiritual, el reino de los cielos, más allá de lo visible, que hay un creador de todo el universo, de todo lo visible y lo invisible, que ese creador es Padre, es nuestro Padre, que envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que envuelve también todo el universo, el Espíritu de Dios. Que quizá ese campo de Higgs forme parte de ese Espíritu Santo. Para revelarnos la verdad y enseñarnos el camino al mundo espiritual, al reino de los cielos, las leyes espirituales. Revelarnos alguna ley física, como esto que vamos a hablar ahora, con la reflexión de nuestro hermano en la fe, que para entender lo que dice nuestro hermano en la fe, vamos a tener que hacer esa pequeño comentario sobre física. Vamos a leer primero qué es la transfiguración, que es uno de los milagros de Jesús
Bueno, bellísimo. Karl Heinrich Bloch, Copenhague, 23 de mayo de 1834, 22 de febrero de 1890, reconocido por todo danés, cuyas obras frecuentemente introducían temáticas de fe cristiana. Bueno, les recomendamos que busquen obras de este pintor danés Bloch, porque esta que hemos encontrado de las transfiguraciones es bellísima. Expresando, aquí está Moisés al lado de nuestro Señor Jesucristo y el profeta Isaías. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino consideraba que la transfiguración era el mayor milagro, porque el milagro le sucede a Jesús mismo, en el sentido que completaba el bautismo y mostraba a la perfección la vida del cielo. La transfiguración es uno de los 5 hitos principales en la narrativa del Evangelio de la vida de Jesús, siendo los otros su bautismo, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. En el año 2002, el Papa Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos en el rosario que incluyen la transfiguración. En las enseñanzas cristianas, la transfiguración es un momento crucial y el entorno en la montaña se presenta como el punto donde la naturaleza humana se encuentra con Dios, el lugar de encuentro de lo temporal y de lo eterno, con Jesús mismo como punto de conexión, actuando como puente entre el cielo y la tierra. Además, los cristianos consideran que la transfiguración cumple una profecía mesiánica del Antiguo Testamento, según la cual Elías regresaría nuevamente después de su ascensión. La transfiguración. Bueno, antes nos hemos dicho Elías, que estaba Moisés con Elías. La transfiguración. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 13. 6 días después Jesús tomó a Pedro, después de haber dicho Jesús que anunciara su muerte, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y desapareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Vamos a leerlo ahora. Volvemos a ver el bellísimo cuadro de Karl Heinrich Bloch, de la transfiguración. Elías, Moisés, Pedro, los 3 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, viendo a nuestro Señor Jesucristo transfigurado, conectado a través del Espíritu Santo con el reino de los cielos, con el mundo espiritual. Vamos a leerlo ahora en el Evangelio de San Mateo, la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí.
Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. De Juan el Bautista, hermanos, hermanas en la fe. Y volvemos a la transfiguración de Bloch. Ahí vemos también las nubes, la nube que habla, y a nuestro Señor Jesucristo, a Moisés y a Elías. Vamos a leerlo ahora en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 28 y 36. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. A él oíd. Una voz y una nube que viene desconocidamente y una luz que traspasa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo desde el interior, hermanos, hermanas en la fe, haciéndole resplandeciente, conectándole con el mundo espiritual. Esto, hermanos, hermanas en la fe, esto es lo que puede ser posible desde el punto de vista físico, porque ya sabemos que existe un campo que cubre todo el universo, que se llama el campo de Higgs, por el que las partículas adquieren masa y por el que la luz puede atravesarlo. La luz desde otro lado del campo de Higgs, a este lado material. Esto es lo que le pasa a nuestro Señor Jesucristo. Y para entender mejor esto y entender la reflexión de nuestro hermano en la fe, vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis de física, porque no hace tanto, hace pocos siglos, Isaac Newton descubrió cómo funcionaba la gravedad. Acuérdense de la manzana. ¿Cómo funcionaba? No sabía todavía que era una
deformación del espacio-tiempo. Eso lo descubrió Einstein. Pero Newton, toda la mecánica newtoniana está basada en la famosísima ecuación fuerza igual a masa por aceleración. Pero Newton no sabía lo que era la masa. Einstein después descubrió que este campo gravitatorio que descubrió Newton, fíjense que estamos hablando del año 1700 y poquito. Hasta entonces habían ya pasado 1700 años desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y hasta ese momento no se descubre cómo funciona la mecánica newtoniana, cómo funciona el universo visible, que es lo que Newton descubrió con su mecánica newtoniana y esa famosísima ecuación que es fuerza igual a masa por aceleración. Tuvieron que pasar 200 años hasta que Einstein descubrió que la gravedad que Newton describió como una fuerza, en realidad no es una fuerza, es una deformación del espacio-tiempo. Se la considera una de las fuerzas del universo, la gravedad, pero en realidad no lo es, es una deformación del espacio-tiempo. De la gravedad no se ha descubierto la partícula portadora del campo gravitatorio. Así como en el electromagnetismo la partícula portadora es el fotón, en la gravedad no se ha descubierto. Por eso, aunque se dice que es una de las fuerzas del universo, y recordemos las fuerzas del universo, que es la gravitatoria, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Estas leyes, estas cuatro fuerzas, hermanos, hermanas en la fe, aunque la gravedad, como decimos, entre comillas, porque a partir de Einstein ya no se considera una deformación del espacio-tiempo, estas cuatro fuerzas son las que interactuando definen la materia. Estas cuatro fuerzas. Pero, ¿qué es la materia intrínsecamente? A esto tampoco llegó Einstein. Einstein llegó a su famosísima ecuación energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que la energía y la masa son simétricas. Hay una simetría y la energía se puede convertir en masa y la masa convertir en energía. Un poquito de masa, que es gracias a lo que se descubrió, la energía atómica, un poquito de masa, como la velocidad de la luz al cuadrado es muchísimo, puede generar muchísima energía. Pero Einstein no llegó a comprender qué era exactamente la masa. Bueno, pues tienen en pantalla una materia formada por átomos, el modelo de átomo con los protones y los neutrones en el núcleo y los electrones haciendo esa esfera alrededor del átomo. Y dentro de los protones y neutrones todavía hay más partículas, más pequeñas, pero más pequeñas con órdenes de magnitud, es decir, de 10 a la, y eso es el orden, de 10 a la 2, a la 3, o sea, para que vean, un 10 a la 2 significaría 100 veces más pequeña. Pues eso se refiere a órdenes de magnitud mucho más pequeñas que los protones y los neutrones. Bueno, pues estas partículas las define el modelo estándar de la física, estas partículas elementales, y toda la materia está formada por los quarks y los leptones, que son partículas más pequeñas que los neutrones y los protones con distintas cantidades, se las define
por cantidades de masa expresada en energía partido por la velocidad al cuadrado, según la ecuación de Einstein. La masa es energía partido de la velocidad al cuadrado y la energía se mide en gigaelectronvoltios. Entonces, distintas masas, distintas cargas y distintos momentos spin de cada una de estas partículas elementales más pequeñas que los protones, no los neutrones, que son los ladrillos de lo que es la materia. Pero claro, todavía se tenía que armarse ahí en el modelo estándar. Faltaba una partícula que lo predecía la teoría, una partícula con mucha masa, que les diera masa a las otras. Y esto lo predijo Higgs. En el año 1964, me parece. O sea, primero vino la teoría, que ya en sí es una maravilla, el hecho de que nuestra mente o nuestra capacidad racional esté conectada con la realidad, que eso es una miguita que nos lleva a Dios, hermanos en la fe, que es nuestra capacidad de razonar, como nos hizo a imagen y semejanza suya. Bueno, pues esta partícula más pequeña, que es la partícula de Higgs, se descubrió en julio de 2012. Y claro, cada partícula cuando hablamos de campo en física, es una región del espacio en el que está asociado a una fuerza generada por una interacción con alguna partícula. Por ejemplo, cuando se produce una corriente eléctrica, se mueven electrones, pues se genera un campo magnético. Hay una ley de Ampère que define cómo es ese campo magnético cuando se produce una intensidad, es decir, un movimiento de electrones. Y esto lo están viviendo ustedes todos los días en cualquier aparato eléctrico. Hay un campo magnético. Eso lo sabe ya hasta las personas que no han estudiado nada de física. Existe ese campo magnético. Entonces, cualquier partícula cualquier fuerza que hemos descrito de las 4 fuerzas va a generar un campo. Entonces, la partícula portadora de cada campo, por ejemplo, el electrón, al moverse, generaría un campo magnético. La partícula portadora de ese campo magnético, o sea, cómo se conecta ese campo con el electrón, es el fotón. Todavía no se conoce el gravitrón, digamos, la partícula, digamos, que conectara el campo gravitatorio. No se sabe. Pero en el resto de fuerzas que generan campos sí que se sabe. En el campo electromagnético es el fotón. En la fuerza nuclear fuerte es el gluón. Y en la fuerza nuclear débil es el bosón Z y el bosón W. Entonces, claro, esta partícula, la partícula de Higgs va a generar un campo, y ese es el campo de Higgs. Ese campo de Higgs está en todo el espacio y no se puede ver, no se puede medir tampoco. O sea, porque, fíjense, porque un campo magnético sí que podemos medirlo, o un campo eléctrico, ¿no? Pero el campo de Higgs no. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna propiedad física medible. Estamos ya en la metafísica, es decir, más allá de la física.
Entonces, este campo de Higgs, ¿cómo interactúa con la masa? Que es lo que estamos intentando llegar. Bueno, pues el campo de Higgs, toda partícula que pasa por un campo de Higgs va a tener una oposición al cambio de movimiento. O sea, imagínense una pelota que pasa por una piscina que tiene agua. Bueno, pues esa pelota llegará a una velocidad, pero claro, al chocar contra el agua va a decelerar bruscamente. Bueno, pues si imagínense que la piscina está vacía, pues si la piscina está vacía, la pelota bajaría hasta el fondo de la piscina sin ninguna deceleración. Es decir, sin ninguna oposición al cambio de movimiento. Bueno, pues si esa pelota no tiene ninguna oposición al cambio de movimiento, esa pelota sería un fotón, porque un fotón no tiene masa. Y lo tenemos aquí en el cuadro del modelo de partículas, porque pone fotón más charge spin, la masa es cero. Entonces, no tendría oposición al cambio de movimiento. Sin embargo, cualquier otra partícula, cualquiera de las partículas de los quarks leptones que aparecen en el modelo estándar, todas tienen masa y de alguna manera están interactuando al pasar por el campo de Higgs, oponiéndose el campo de Higgs a el cambio de movimiento. Es decir, imagínense que es un líquido muy viscoso el campo de Higgs cuando las partículas adquieren mucha masa y que el campo de Higgs es nada viscoso, o sea, es como si la piscina no tuviera agua cuando pasa algo que no tiene masa, que es un fotón. Entonces, vamos a leerla ahora, la reflexión de nuestro hermano en la fe, porque esta física del campo de Higgs, imagínense que algo desde el mundo espiritual, desde el reino de los cielos, manda luz, manda fotones atravesando el campo de Higgs para aparecer en el mundo material a través de ese campo de Higgs en una forma concreta de material. Eso es lo que ocurre en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. El mundo espiritual manda fotones a través del campo de Higgs y ocurre esta iluminación desde el mundo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ocurre eso? Claro, conocemos los conceptos físicos, pero no sabemos qué hay más allá de ese campo de Higgs, cómo es ese mundo espiritual, quién ha enviado esa luz, qué cuerpo de ese mundo espiritual es, si es el mismo de Cristo, si es distinto, si es... O sea, todo eso no lo conocemos. Empezamos a converger, ahora, fíjense que estamos en 2022, empezamos a converger con la física, con la ciencia, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos revela. Y eso, hermanos y hermanas en la fe, es una revelación. Es una revelación para cualquier persona que crea y también para los que no crean. Porque a partir de ahora hay que plantear la hipótesis, todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo es cierto desde el punto de vista físico. Y plantear cualquier científico físico que, siendo cierto lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ir por ese camino. Ir por ese camino. Porque es lo que la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo la converge a la verdad del mundo físico. Y fíjense también la simetría, hermanos y hermanas en la fe, entre las leyes físicas, entre las fuerzas físicas y las leyes espirituales, dichas y creadas por Dios. Fíjense que nada es casual. Hay 4 fuerzas, hay campos, o sea, es todo muy, muy exacto. Es todo la arquitectura de un ser superior, que nuestro Señor Jesucristo nos revela que es Dios
Padre. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe, dicho todo esto y hecha la introducción física, porque ahora es cuando vamos a comprender lo que quiere decir nuestro hermano en la fe en su reflexión. Es vestimenta eius facta sunt splenditia candida. Splenditia candida. Y sus vestidos se hicieron de un blanco esplendoroso. Durante la transfiguración de Cristo en el monte Tabor, se aprecia una blancura deslumbrante en sus vestidos, provocada por la apertura en todo el cuerpo material de Cristo de los poros espirituales que comunican el mundo material con el espiritual, con esas membranas interiores, membranas de la materia, a través del campo de Higgs. Fíjense lo que dice nuestro hermano en la fe, de los poros espirituales que comunican el mundo material con el espiritual y filtran a nuestra realidad espacio-temporal una luz divina procedente del reino de los cielos. Luz divina. Lux. Luz divina. A través del campo de Higgs. Fíjense lo que reflexiona nuestro hermano en la fe. Algo parecido debió suceder en la resurrección de Cristo, al marcarse en la sábana santa una huella térmica superficial que los científicos no saben explicar. Mismo quizá proceso, mismo fenómeno, quizá el de la sábana santa. Una luz divina a través del campo de Higgs que traspasa la materia, que llega al mundo material y llega a la materia de nuestro Señor Jesucristo y lo transfigura y lo plasma en la sábana santa, en esa huella térmica superficial que los científicos no saben explicar. También probablemente algo similar ocurre durante las apariciones de ángeles y de la Virgen María. Y ahora reflexiona nuestro hermano en la fe, cómo se genera esta luz de la nada. Y ahora van a entender lo que dice nuestro hermano en la fe después de haber explicado brevemente con el paréntesis físico. Pues porque no procede de la nada, sino del universo espiritual. Del universo espiritual, del universo que está más allá de la física, de lo físico de este mundo material. Por lo visto, los fotones, que no tienen masa, no interactúan con el campo de Higgs, el campo que crea la materia, por lo que no tienen oposición al cambio de movimiento. Y esto, fíjense lo que puede significar, porque aquí en el mundo material, la luz, y esto se ha demostrado con la teoría de la relatividad, la velocidad máxima es 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz divina del mundo espiritual, que es luz también, a través de ese campo de Higgs, podría ser mayor. ¿Por qué no? Porque procede del mundo espiritual. Por lo visto, reflexiona nuestro hermano en la fe, no interactúan los fotones con el campo de Higgs porque no tienen masa y pueden escapar más fácilmente del mundo espiritual para llegar al mundo material ante pequeñas variaciones del campo de Higgs que abren esos poros en el tejido espaciotemporal por los que se filtra la luz del otro mundo. Fíjense lo que ha dicho nuestro hermano en la fe, que más allá, en el mundo espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos describe, nos indica alguna característica de Él, nos lo revela, pues la física dice que es posible, porque hay un campo en todo el universo que no podemos acceder a él de ninguna manera
con nuestras herramientas materiales. Y que la luz puede pasar a través de ese campo de Higgs. Incluso, y esto es una elucubración, incluso más a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, que es la velocidad límite en este mundo material de la luz. Por eso, reflexiona nuestro hermano en la fe, luz divina a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Esto, hermanos y hermanas en la fe, en sí mismo es una revelación y es como decimos, alguien que no crea en lo que dice Jesucristo, que no crea en los evangelios, quizá llegue a creer en nuestro Señor Jesucristo cuando comprenda que la física ha revelado esta verdad física, que es que existe este campo de Higgs y que esas variaciones del campo de Higgs producen la materia. Y ojo, no toda la materia del universo. No toda la materia del universo. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo, que Dios creador, obviamente conocen cómo funciona el campo de Higgs. Nosotros conocemos cómo funciona un campo magnético, cómo funciona un campo electromagnético. Podemos diseñar máquinas que estén diseñadas con esos principios físicos. ¿Por qué Dios, por qué no nuestro Señor Jesucristo no pueden ya tener, o ya obviamente lo tienen, pero por qué no podían usar esa habilidad para cambiar la realidad material desde el mundo espiritual? Lo mismo que en los panes y los peces. ¿Por qué no? ¿Por qué no pudo generar materia de la nada, haciendo vibrar, haciendo excitar el campo de Higgs? ¿Por qué no? Ahora sabemos que puede ser, podría ser. Es decir, no es un milagro, no es una invención. Es algo que tiene mucho fundamento físico. Nos arrodillamos ante nuestro Señor Jesucristo porque creemos profundamente. No es que creamos, es que tenemos certeza, hermanos y hermanas en la fe, que lo que dice nuestro Señor Jesucristo es exactamente la realidad. Y tenemos la suerte, hermanos y hermanas en la fe, de vivir en este año 2022, en el que la ciencia también ha revelado estos hechos del mundo material que empiezan ya a rozar el mundo espiritual con este campo de Higgs, haciendo posible esta luz divina, a voluntad de Dios Padre, a voluntad de nuestro Señor Jesucristo, haga resplandecer a Cristo delante de Pedro, delante de Juan y de Jacobo, y que haga aparecer desde el mundo espiritual a Moisés y a Elías, sin ser una imaginación, sin ser una metáfora, sin ser una invención. La ciencia tiene que plantearse que todo lo que dice el Evangelio es cierto, que todo lo que se ha escrito de nuestro Señor Jesucristo es cierto, que cada palabra de nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Así que, hermanos y hermanas en la fe, arrodillémonos ante la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ante la luz de la verdad, ante la luz de la ley física, ante la luz de la ley espiritual,
que nuestro Señor Jesucristo nos revela. Porque esta es la verdad. Y lo dice Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es una maravilla que hayamos descubierto a nuestro Señor Jesucristo y estemos entendiendo poco a poco, cómo su semilla, la semilla de su palabra, crece en nosotros. Y cómo poco a poco vamos teniendo la certeza plena de que somos seres espirituales atrapados, como está la materia que pasa por el campo de Higgs y que se ha opuesto mucho al movimiento por ser muy, muy densa en este mundo material. Pero somos espíritu, somos luz divina, somos imagen y semejanza del Padre. Eso, hermanos y hermanas en la fe, no se le puede olvidar, porque ningún cristiano, ningún seguidor de Cristo puede tener miedo a nada material, ni arrodillarse ante nada material, conociendo y teniendo la certeza de que volveremos al Padre, volveremos a nuestro Señor Jesucristo, y como reflexiona nuestro hermano en la fe, dentro de poco, confiamos en que Cristo nos explique todo esto dentro de unos años, cuando ya estemos junto a Él en cuerpo glorioso. Amén. Es una revelación, como dice nuestro hermano en la fe. Por ello, las apariciones normalmente se manifiestan en forma de luz, sin creación de materia, porque los fotones pueden pasar a través del campo de Higgs, porque no tienen masa, mucho más fácilmente, sin ninguna oposición al cambio de movimiento, y llegar desde el mundo espiritual al mundo material. Quizá con menos energía, quizá no lo sabemos, no sabemos el mecanismo, pero en nuestro Señor Jesucristo nos revela que eso ocurre. Como no podemos experimentar en ciencia, reflexiona nuestro hermano en la fe, con lo que está más allá del campo de Higgs, el reino de los cielos, no se podrá saber científicamente los mecanismos que llevan a las alteraciones de este campo de Higgs, y por lo tanto a cómo se transfiere esa luz desde el campo espiritual, o cómo se materializa la masa, por ejemplo, en bilocaciones o en la misma resurrección de Cristo y aparición a los discípulos. Confiamos en que Cristo nos lo explique todo dentro de unos años, cuando ya estemos junto a Él en cuerpo glorioso. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, el camino está revelado. El objetivo está revelado. Y la misión está revelada. Hermanos, hermanas en la fe. Nuestro objetivo es salvar nuestra alma recorriendo el camino que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos enseña cada día, e intentar salvar el máximo número de almas para ir junto a Él al mundo espiritual, al reino de los cielos que existe y que nuestro Señor Jesucristo hemos tenido la suerte de vivir una época en la que ya nos lo ha revelado. Y no vamos a permitir que ningún demonillo, ningún secuaz de Satanás nos aparte del camino. No nos vamos a arrodillar ante ningún hijo de Satanás. No nos vamos a arrodillar ante Satanás, porque nuestra misión, nuestro destino es la luz. Nuestro destino es la luz del mundo espiritual. Nuestro destino es la luz de la cruz. Así que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunc quam dragon sit mi lux. Amén.